Hola a todos, buenas tardes. A nombre de Penguin Random House y de su sello editorial Montena, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval. Es un honor que esta saga esté en el fondo editorial de Penguin Random House. Voy a darle la palabra a Dalila Carreño, que es una de nuestras editoras de la casa, para que pueda dar la introducción y después cederles las palabras a los autores. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A nombre de Penguin Random House y su sello editorial Montena y de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, queremos darles las gracias por su asistencia a la presentación de la serie Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval. Las palabras que a continuación compartiré con ustedes las escribió Diego Mejía Eguiluz, quien es compañero, amigo y editor de estos dos grandes autores que aquí tienen frente a ustedes. Para el editorial, esta presentación es doblemente placentera, pues contamos con la presencia de un destacado narrador mexicano que poco a poco y por méritos propios se está convirtiendo en uno de los referentes obligados en la literatura de terror mexicana y mundial, Javier Sotelo, quien además de reivindicar a los hombres lobo, es un ávido lector experto en vampiros. Hablar de Jaime Alfonso Sandoval sin duda da para un texto largo, pero no se preocupen, este será breve. Jaime Alfonso es ya, sin temor a equivocarnos, un referente en la literatura mexicana. Autor de más de una veintena de obras, su producción literaria ha acompañado a una generación de lectores que disfrutan cada una de sus obras y que buscan minuciosamente aquellas pistas que conectan un libro con otro. Porque una obra de Jaime Alfonso no termina con la última página. Cada uno de sus libros tiene pequeños huevitos de Pascua escondidos en otras de sus obras, dando a conocer lo que ahora muchos lectores llaman el Hasverso, un universo que sin duda genera mucha adicción. Jaime Alfonso es para muchos, además, un auténtico profeta. Muchas de sus obras plantean situaciones que meses o años después ocurren en la vida real, y si bien un mundo imaginado por Jaime siempre es apasionante, en ocasiones pone a sufrir un poco a sus personajes, y de paso a los lectores con ellos. Hoy estamos aquí para hablar de una serie que se había convertido en el secreto mejor guardado. La saga Mundo Umbrío era, para muchos, el equivalente a los Reyes Magos. Sabíamos que existen, pero nunca la habíamos visto. Quienes la conocían hablaban y hablaban tan entusiasmados de ella que pronto la convirtieron en una especie de santo grial para la juventud mexicana y uno que otro adulto que se empeña en vivir una cuarta adolescencia. Hablar de Mundo Umbrío es, sin duda, hablar de una gran historia que lo tiene todo: terror, intriga, amor. Sí, los umbríos también tienen derecho a enamorarse, también tienen emoción y hasta una pandemia. Y nada de lo que escribe Jaime es gratuito. El trabajo de investigación que él ha realizado, los múltiples pizarrones y cuadernos que llenó con notas de ese mundo fascinante, hablan de una gran dedicación y compromiso para con los lectores, que sin duda quisieran un día probar una galleta de costra o una globusoda e incluso una globurrata, a lo mejor light por aquello de las calorías. Para quienes ya conocen Mundo Umbrío, saben que lo que se puede decir de ella es poco comparado con todo lo que nos hace sentir. Para quienes no la conocen aún, les advertimos que están por conocer una saga apasionante que incluso se ha quedado en la piel de sus lectores. La historia de Lina Posada, o Posafría, como prefieran decirle, es la prueba fehaciente de que la buena literatura no tiene nacionalidad, pero nos da el doble orgullo que sea mexicana. ¿Y qué mejor manera de celebrarla que en este mano a mano entre el rey de los lobos y el rey de los umbríos? Hoy, sin duda, ganamos los lectores. Muchas gracias y bienvenidos. Damos la palabra a Javier para que nos cuente un poquito de Jaime y lo que significa también para ti estar aquí. Gracias. No, gracias, Dalila. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Para mí es un gran honor presentar a alguien que admiro, al gran maestro. Y les voy a platicar más bien un poco desde cuándo se está gestando Mundo Umbrío, de dónde proviene. Y para eso nos vamos a ir a una línea de memoria que inicia en 1431 con Vlad III, príncipe de Valaquia en Rumania, que se convirtió héroe y que se hizo leyenda por empalar a sus enemigos. Era tan sanguinario y tan monstruoso que se ganó el sobrenombre de Vlad Drácula.
Y su leyenda fue creciendo y se fueron contando historias folclóricas por Europa del Este, hasta que 1847, 400 años después, un borracho irlandés que traía por ahí la idea de escribir un libro, decide hacer una historia sobre este ser, lo dota de poderes sobrenaturales y nos entrega la gran obra maestra de Drácula, no Bram Stoker. ¿Qué pasa con Bram Stoker? Explota tanto este personaje que lo empieza a adoptar la cinematografía, los cuentos, los cómics, y llega a protagonizar más de 200 películas. Imagínense que un personaje tenga tanta vida para protagonizar, y es ahí donde se empieza a caracterizar el vampiro elegante, relamido, bien vestido, de capa, los colmillos largos y afilados, y siempre con estos elementos sobrenaturales. Con el paso del tiempo, yo creo que muchos novelistas han intentado darle un giro y darle importancia a la mitología del vampiro y tratar de aumentarla, pero curiosamente todos ellos siempre han mantenido este elemento sobrenatural. Está Stephen King con El misterio de Salem Slot, Anne Rice con sus crónicas vampíricas, Déjame entrar de John Arvid, novelas gráficas como 30 días de noches, y en 2005 hay un parteaguas, para bien o para mal, con la saga de Crepúsculo, que cambia totalmente la mitología de los vampiros y de los hombres lobo, y supongo que por estas fechas Jaime Alfonso ya venía anotando en sus cuadernos, trabajando ideas, pensando qué podía hacer con estos seres, y hay algo que lo caracteriza a él como persona y en sus historias, y son dos cosas muy grandes: su corazón, que lo pone siempre en todo lo que hace, en todo lo que trabaja, y en la amistad que entrega, de la cual me siento afortunado de tener, y en su mexicanidad, que siempre está muy orgulloso de sus raíces, de ser latino, de mostrar esa tendencia de la familia mexicana, del matriarcado, de cómo influyen las madres en sus hijos. Y entonces, por ahí creo que, supongo, en una noche tormentosa, cuando cayó un rayo y apagó la luz de la colonia, fue cuando se le prendió el foco mayor a Jaime Alfonso, y agrega dos elementos únicos que nunca se habían dado a las historias de vampiros, a mi parecer. El primero, que la esencia de los vampiros no es sobrenatural, sino científica, y que los vampiros no llegan a habitar el mundo de los humanos, sino que los simples tibios llegamos y entramos a este magnífico mundo que es conocido como mundo umbrío. Con ustedes, Jaime Alfonso Sandoval. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias Javier, gracias a Diego por sus palabras, a la FIL en su edición número 35, a Penguin Libros por apostar a esta idea, por traer de la cripta a Mundo Umbrío. Me da muchísimo gusto, y sobre todo a ustedes todas tiernas sanguazas, porque no creo que nadie sea mayor de 99 años, entonces todos son menores de edad para los umbríos. Mandé pedir galletas de costra, pero detuvieron en la aduana a los murciélagos postales, espero que luego los liberen. Pero la verdad me da mucho gusto porque este proyecto, la verdad, como en una noche tormentosa que se me ocurrió, de hecho fue en un terremoto en Santiago de Chile, que platicó alguna vez, cuando una editora me dijo: Jaime, ¿te lanzarías a hacer una saga? Y yo tenía una saga dándome vueltas en la cabeza por 10 años, y esa noche me despertó un terremoto de 8.8 grados, estaba yo en un congreso en Santiago de Chile, y no pensé ni en mi familia, ni en mi perro, ni en mi gato. Yo dije: voy a morir aplastado como cucaracha sin haber hecho una saga. Entonces en ese momento me propuse, yo dije: si sobrevivo a este terremoto, voy a hacer una saga. Y regresé a Ciudad de México, que estaba trabajando en una televisora, renuncié y me puse a escribir. Yo pensé que iba a ser una cosa tranquila, que iba a ser unos 3 libritos de 200 páginas, al final fueron 2000 páginas y todavía no acabo, entonces, pero ya estoy terminando, no se preocupen, no soy George Martin, no se preocupen, yo sí voy a terminar, se los prometo. Y ha sido un viaje increíble, es un viaje que este libro ha ido generando de alguna manera una comunidad lectora alrededor del libro, que eso es lo maravilloso que tienen las sagas, que se van generando comunidad lectora, son clubes de lectura, son booktubers, son youtubers, que van siguiendo y se van recomendando los libros, blogueros, y de alguna manera se va generando una comunidad, como es una especie de red alrededor del libro, y son súper pacientes. La primera vez tenían que esperar 2 años entre un tomo y otro, y yo no dormía, si los juro, no dormía. Yo decía: no los puedo defraudar, tengo que hacerlo bien, porque tenía yo ese compromiso. Entonces, cada vez, la primera vez que yo presenté fue en los salones pequeñitos que estaban acá arriba, ahora ya estamos en este salón, y me da muchísimo gusto, porque todo eso que estuvo una vez en mi mente y en mi corazón, era yo de pronto saber que ustedes lo leyeron, que disfrutaron como yo, y que están dentro de ese mundo, que compartimos ese mundo. Entonces, primero que nada, muchas gracias a todos ustedes, lectoras, lectores,
por haber apostado a esta historia. En efecto, yo cuando me acerqué al mundo vampírico, yo tenía, obviamente, yo lo primero que dije, porque a mí me ha encantado siempre la figura vampírica, siempre, pero en ese momento yo dije, es que pobrecitos vampiros, están más manoseados que la Constitución, o sea, todo el mundo les ha metido mano, o sea, ya es choteo. Y entonces yo dije, bueno, si voy a meterme en este género, tengo que hacer algo nuevo, algo que no se haya visto, algo que de alguna manera no solamente echarle chispitas y que brillen en el sol, a los que les gusta Crepúsculo lo respeto, pero yo dije, tengo que hacer algo más allá todavía, que marque una diferencia, y sobre todo yo como autor mexicano, latinoamericano, tengo que darle algo que a lo mejor no esté en una saga sajona o una saga europea. Entonces, de ese modo, hay dos cosas a mí que me interesaron. Uno de ellos fue, como bien dice Javier, como la ciencia. Yo dije, bueno, es que los vampiros realmente existen, o sea, los animales hematófagos, así se llaman, los que se alimentan de sangre, existen en la naturaleza. Por ejemplo, entonces yo me puse a estudiar las sanguijuelas. Las sanguijuelas y las lombrices de jardín son anélidos, que son este tipo de vermiformes, que son gusanos, que están anillados, y tuvieron un ancestro en común, solamente que con el paso del tiempo unos fueron mutando y se fueron especializando en beber sangre. No todas las sanguijuelas toman sangre, pero unas sí. Y esas de las que toman sangre, además fueron mutando todo su cuerpo. Por ejemplo, aunque son parientes de las lombrices, las sanguijuelas respiran por la piel. Entonces, para hacer espacio en los conductos donde almacenan sangre, que además inyectan una especie de proteína para que no se coagule la sangre y la puedan digerir, y desaparecieron sus pulmoncitos, todo su sistema respiratorio respiran por la piel. Pueden vivir hasta 30 años una sanguijuela cuando una lombricita vive, por ejemplo, 4 años. Entonces, fueron todo su metabolismo, y luego descubrí que incluso son hermafroditas, tienen tanto testículos como ovarios y se autofecundan algunas de ellas, no tienen que andar buscando en Tinder pareja porque ellos mismas se bastan y se sobran y pueden tener crías a sí mismas autofecundándose. Entonces yo dije, esto es increíble. Entonces empecé a investigar que, por ejemplo, solamente los murciélagos sudamericanos son los que chupan sangre, los de Europa normalmente comen fruta. Entonces me puse a investigar y yo dije, bueno, ¿qué pasaría si yo lo sustento científicamente? Si yo digo, vamos a hacer estos vampiros, pero yo voy a hacer toda una teoría evolutiva en el cual los Homo sapiens o los Homo cavernus, hay una diferenciación antes del sapiens sapiens, y unos salen de las cavernas y unos se quedan en las cavernas y entran más profundo hasta la infratierra. Y de alguna manera no es que hayan aparecido, sino que los dos nos desarrollamos las dos culturas al mismo tiempo y coexistimos en un planeta solamente que en diferente capa. Nosotros somos los tibios que estamos arriba, ellos son los sombríos que están abajo y desarrollaron su propia civilización. Entonces yo empecé yo soy muy nerd, la verdad, entonces me puse a hacer lo que yo le llamo la umbriopedia. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo fue su desarrollo? ¿Cómo fue su civilización? Así como nosotros evolucionamos, ellos también evolucionaron. Si nosotros tenemos hambre, no vamos corriendo a matar un bisonte y lo asamos, sino que vamos a un supermercado. Y bueno, pues los umbríos también tuvieron que haber desarrollado, hacer pactos con los seres humanos, porque lo más curioso es que todas las culturas hablan sobre seres de la infratierra. Son demonios, es el reinocide, siempre hay un inframundo. Entonces yo dije, bueno, obviamente en esta construcción no salgan corriendo, solamente yo empecé a hacer como una especie de hilado fantástico alrededor de las leyendas. Entonces yo me pregunté y dije, bueno, ¿qué pasaría si todas las leyendas de alguna manera son una cortina que aluden a un hecho real, que existen habitantes de la infratierra? Incluso los mayas tienen un dios que es Camazos o Camazots, que habita en una gruta y tiene un cuerpo entre murciélago y un ser humano. De hecho, algunos lo comparan con Batman, solamente que 2000 años antes, y ya existe. Entonces, todo esto yo empecé a investigar para darle un sello propio. Y lo otro que a mí se me hacía muy interesante desde que yo era niño, es que yo nunca había visto en la vida cotidiana de los vampiros. O sea, yo veía las películas y yo me quedaba pensando de niño, pero es que yo soy un niño muy indiscreto, yo decía, bueno, pero este vampiro sí anda corriendo por ahí, pero ¿va al baño? ¿En qué momento va al baño, no? Pues si se alimenta tiene que ir al baño, se enferma, bueno, si se enamora de una vampira, tienen hijitos, ¿cómo será un embarazo vampírico? Y tienen un bebé, ¿cómo alimentas a ese bebé? Entonces yo empezaba a pensar como en la vida cotidiana, bueno, si vives 1000 años, pues supongo que imagínate, si ya es complicada una relación de pareja de 5, 10, 15, 20 años, ahora una de 400 años debe ser un infierno.
O imagínate, y dije, bueno, a lo mejor una señora o un señor tienen 5 exesposas, imagínate tener 400 exesposas, ¿no? Entonces, o sea, la vida larga, cotidiana, entonces ahí metí yo el humor, metí el elemento mexicano, metí todo eso para ir construyendo este mundo que me fue rebasando y cada uno de los personajes pedía que contara su historia. Entonces, bueno, a partir de ahí yo empecé a desarrollar Mundo Umbrío la verdad, primero con miedo, porque yo decía, bueno, no me estaré yo solo volviendo loco conmigo mismo, creando este mundo. Y ya cuando empecé yo a editar los libros y ver que se me acercaban y la gente amaba a los personajes, me sentí tranquilo y al mismo tiempo me llegó otra vez la ansiedad, porque claro, por supuesto tienes que decir, ahora debo de estar al nivel. Esto yo desde que me senté, yo dije, voy a hacer una saga al mismo nivel de calidad, nivel mundial. Yo dije, si lo voy a hacer en serio. Fueron 5 años de intenso trabajo. Yo empecé en un pizarroncito como anotando los personajes. Tuve que comprar alrededor de 22 pizarrones al final para tener yo visualmente todos los clanes, o sea, quien entraba ahí donde yo estaba viviendo, y empecé a desarrollar, por ejemplo, recetas, qué comen, cuáles son las recetas, cuáles son sus obras de teatro, cuál es su literatura, cuál es su política, cuál es su historia, prehistoria, qué fases, qué reinados, qué sistema político, cuáles son sus canciones, hasta los dichos que dicen todos ellos. Los niños pues también comen alimento chatarra, todo está basado obviamente en la sangre, entonces son desde globurratas light, galletas de costra, sanguina, hay unos refresquitos muy ricos, y bueno, todo eso lo vas descubriendo junto con Lina, que es mi protagonista. Ella de alguna manera es nuestra guía de toda esta historia que se va complicando. Ustedes, bueno, quien ya ha leído el libro y se cuenta o lo está leyendo sabrá que sufre un poquito Lina. Entonces, bueno, todo eso se ha convertido en este universo que cada vez crece más. A veces me preguntan, ¿te gustaría que se hiciera película o cine? Entonces, claro que me gustaría mucho que se hiciera, porque eso, el impacto que tiene un medio, por ahí hay acercamientos, no puedo decir más porque me cayó ahorita un rayo, pero un rayo así directo de la producción, pero yo sé que un maestro decía que son tiempos geológicos todo lo que es audiovisual, porque cuesta mucho dinero, entonces son tiempos que tardan años. Yo tengo amigos que llevan 5 o 6 años levantando una película. Yo dije, no, yo ya escribí una trilogía en esos años. Entonces, bueno, es un proceso lento, pero a mí me da mucho gusto. Cada vez que se gana un lector, cada vez que una sanguaza se une a este clan, a mí me da muchísimo gusto y mucho orgullo de mostrar que habemos, que dicen, es que México no se lee. Pues yo creo que los jóvenes son de los lectores más apasionados que hay. Yo no me había encontrado con lectores, llevaba muchos años escribiendo literatura, sobre todo para colegios, y cuando empecé a llegar a ver a todos los lectores que llegaban, a veces con fanart, con fanfic, a veces cuando empezaron a llegar con tatuajes, ahí sí me asusté, porque yo dije, espero que sean mayores de edad, porque si no los papás me van a meter una demanda que no me va a dar, el dinero no me va a alcanzar, que se tatuaban una página de libro, una portada, una frase, porque querían llevarlo con ellos, querían llevarlo en la piel. Entonces, bueno, yo estoy agradecidísimo con eso. Traigo, bueno, además, bueno, ahorita vamos a charlar un poquito más y va a haber una sesión de preguntas. Yo sé que me van a preguntar por el cuarto libro, yo lo sé, estoy todos los días despierto y digo, cuarto libro, no se preocupen, sí pienso en todo ello, y yo creo que van a ser, adelantando, seguramente en el primer semestre del año que entra ya saca el libro. Hubo obviamente un parón por todo lo que es tema pandemia, pero ahorita ya todo se reactivó, y entonces lo voy a sacar. La verdad me está encantando cómo está quedando el cuarto libro, me está encantando. Va a terminar exactamente donde terminaba la primera versión, solamente con todos los añadidos, con toda la historia completa de Ariel, que yo tuve que sacar por falta de espacio, con todas esas tramas que yo había sacado, cosas de Osri, cosas de Tía Sangre, etcétera. Y lo que más me gusta es que cada uno tiene como un personaje favorito. Entonces me encanta porque yo a todos los quiero como mis hijitos, y créanme, me dicen que yo soy muy cruel porque ando matando a diestra y siniestra a esos mis personajes. Son mis hijitos y sufro cuando mueren, pero mueren por una causa justa, que es su entretenimiento y su diversión. Entonces, bueno, pero sí me duele. Una vez en una presentación llegó una chavita con el libro todo así como si le hubiera pasado un tractor encima. Y yo dije, ¿qué le pasó al libro? Dijo que se enojó tanto con un personaje que se llama Vania, que se enojó tanto con Vania Villaseca. Dijo, es que es tan irritante, que agarró el libro como si estuviera Vania delante y la agarrara como en box, o sea, golpeó el libro, lo pateó, lo arrojó contra la pared, como si pudiera golpear con eso a Vania. Para los que han leído aquella primera versión, bueno, Vania de alguna manera tiene su merecido, porque todo el mundo me preguntaba,
¿por qué no castigas a Vania? Es que Vania es horrible, castígala. Y cuando la castigué dijeron, ay, pobrecita. Dije, bueno, no querían que la castigara, pero bueno, se lo merecía. Algunos ya lo saben que se lo merecía. Y bueno, antes de que, por el tiempo pasa rapidísimo, como un regalo, me hubiera gustado traerles aquí el libro cuarto, pero bueno, muy pronto lo voy a ya presentar, pero como un regalo para los que están esperando el libro cuarto, traigo un cuentito de Nana Buba. A los que ellos, como ya les dije, yo inventé toda esta estructura, todo este universo. Entonces, también dije, ¿qué oyen los niños? Así como nosotros oímos cuentos de hadas, yo dije, pues ellos también oyen historias que se desarrollan en el inframundo. Y en mi mente, que tengo yo una umbriopedia, que son así un montón de volúmenes. Me dicen, Jaime, ni digas porque van a entrar a tu casa a robar, porque tengo realmente todos los volúmenes de todos los secretos del inframundo, con ficheros, con carpetas. Desarrollé unos cuentos que son cuentos de hadas para pequeños umbríos. Y esos son cuentos de hadas que son cuentos de hadas antiguos, que tienen a veces una pequeña lección a su manera de entender el mundo. Y tengo uno que se llama Andulfo el Descabezado, que quiero leerles aquí para ustedes. Es una primicia porque no está editado, y a lo mejor ni siquiera aparece en el libro cuarto, a lo mejor nunca se edita, así que solamente ustedes son los únicos testigos que van a escuchar este cuento, y voy a regresar a enterrarlo en la umbriopedia, pero quiero compartirlo con ustedes porque como agradecimiento, como mucho agradecimiento por todos estos años o meses o días que me han acompañado. Entonces, bueno, ahí va así, dura unos 10 minutos el cuentito y luego venimos a charlar con Javier y si no, empezar preguntas. Ni les pregunté si quieren oírlo, yo así dije. Ahí se va. Cuentos de la Nana Buba, Andulfo el Descabezado. Se dice, se cuenta, que hace mucho tiempo hubo un chupasangre que de amor enloqueció y ese amor le costó la cabeza. Su nombre era Andulfo del clan Aguaquieta. Y es verdad que siempre obediente fue, desde tierna sanguaza cuando su madre advertía, Andulfo, toda tu cuajada debes de comer. Sí, madre mía, estoy hecho para obedecer, el gentil chupasangre respondía. Los clanes vecinos ponían a Andulfo como ejemplo para los pequeños, se ponía la ropa que le elegían, estudió ciencia en piedras tal como le indicaron y un día su padre avisó. Andulfo, te hemos encontrado esposa, en un mes te casas. Sí, padre mío, hecho estoy para obedecer, respondió el obediente Nosferatu. Y es que Andulfo nada mal veía en ello. Si era decisión de sus padres es porque a él y a su clan convenía. La esposa elegida para Andulfo tenía por nombre Vilma la Basta. Y hete aquí que era una chupasangre de anchas, enormes cinturas. 500 verrugas la cubrían, cabellos grises que en siglos peine habían topado. Aseguraba tener 3000 años, aunque se quitaba unos 1000 fácil. Pero rica, desmesuradamente rica era. Ve, se ve tonto y sus caudales no se igualan a los tuyos, dijeron las amigas de Vilma. Tendré un marido joven y obediente, con eso me basta, aseguró la madura novia. Andulfo no rechistó al ver a la milenaria prometida. Se dejó estrujar los mofletes, en el trasero recibió uno que otro pellizco para probar su firmeza. No dijo nada ante los modos bruscos de su próxima esposa, ni de su aliento o las enroscadas y renegridas uñas. Y cuando llegó la fecha de la boda, Andulfo, enfundado en levita de gala al templo de las Sibilas, puntual llegó. Algunos de los invitados mencionaron que Vilma parecía la tatarabuela del novio y que debió al menos bañarse para la ocasión, pues algunas moscas la seguían. Pero Andulfo nada dijo, nada opinó, hecho para obedecer estaba. Sí, dijo, sí, repitió, y en marido con estas palabras se convirtió. El festín de bodas opulento fue, torres de empanadas de cuajo, ríos de licor de sanguina, globurratas para los pequeños, pero Andulfo apenas cuenta se dio, pues un hecho insólito ocurrió. Entre los invitados, el joven esposo descubrió a una doncella umbría. Era bella, hasta el más mínimo detalle, silenciosa sonrisa, suaves ojos color avellana y cabellos largos de seda negra. Un estremecimiento golpeó cada entraña de Andulfo. Nada semejante había sentido en vida, calor helado, frío de hoguera, intenso gozo y hondo dolor. Todo en una copa al tiempo para robarle hasta el último aliento. Fue un martirio para Andulfo apartar la vista de la hermosa umbría. ¿Cuál su nombre era? ¿Qué allí hacía? Tal vez en los salones de banquetes trabajaba. Con esfuerzo se concentró en su añosa esposa Vilma, sentada a su lado, que le había puesto una de sus manos garra de arrugas sobre la pierna. Hecho para obedecer estoy, repitió Andulfo en el pensamiento. Pronto a casa iré y a la fugaz visión olvidaré. Pero hete aquí que el destino, entre más cruel, menos fácil de esquivar es. Ya casi al término del festín, Vilma la Basta llamó a gritos a una invitada.
Dumia, ven acá ahora mismo, que te presentaré a mi nuevo esposo. Entonces se aproximó la umbría de ojos avellana y cabellos de seda negra. Al verla de cerca, Andulfo sin pulso quedó. Era preciosa hasta en su manera de respirar. Mira, esposo, te presento a la última hija que me queda, señaló Vilma la Basta. Esta inútil vivirá con nosotros. Ay, pobre de Andulfo, desmayado quedó. Los médicos mencionaron una lipotimia, tal vez un morcillón que en mal estado comió, pero la salud de Andulfo recuperarse no pudo. Despertaba con fiebres a las que temblores seguían para rematar en inmóvil melancolía. ¿De qué sirve un marido joven y obediente si enfermo siempre está?, gruñó Vilma. Ni siquiera el lecho nupcial he podido estrenar. Andulfo empeoraba y su mujer mandó traer médicos del hospital Jotep que costosas raíces del primer reino recetaron, seguidas de baño de azufre y ayuno de un mes. Nada parecía servir, aunque Andulfo sabía el nombre de sus males. Era Dumia. Para él, perfecta en todo era, lista, bella y dueña de una preciosa voz. Solía cantar al iniciar las labores esa canción antigua que comienza con el llamado «Corazón, ¿dónde estás? Soy la estaca que te busca para darte mi amor». «Deja de canturrear», Vilma exigió a la hija que como criada la trataba, «que sufro de jaquecas por tantos problemas». Y todos ellos en la salud del joven marido giraban, que entre la debilidad, fiebres cerebrales y temblores apenas sumaban. «Tomaremos un viaje para despejar tu ánimo», anunció Vilma, desesperada ya. «Si con esto tu salud no recuperas, a prisión te llevaré por incumplir con tus labores de esposo». Andulfo asintió. Claro, viajaría. Hecho para obedecer estaba. El sitio elegido fue el bello nido de Darmat, famoso por sus carnavales. Llegaron a un hotel flotante que cruzaba por los románticos canales de la ciudad subterránea. Pero, oh desgracia, el viaje Dumia los acompañó, pues su madre necesitaba quien sus medicinas le diera y valijas cargara. Desde el primer minuto, desastre para Andulfo fue. Ahora a Dumia más cerca estaba. Era clavo, estilete, ganzúa, un tormento tener y no tener a la hermosa Umbría. Al segundo día Andulfo no pudo más y resumando desesperación decidió arrojarse por la borda de la embarcación a la que solo llegó, o eso creía. «Mal te ves, joven umbrío», escuchó una voz del otro lado de la cubierta. «Es posible porque fatal me siento», reconoció Andulfo buscando entre la neblina matinal al desconocido. «Mi existencia es un pozo de sufrimiento». «No hay nada que la enseñanza secreta remediar no pueda», repuso la misma voz. Andulfo respingó. Era el nombre en clave de la magia negra. El desconocido se acercó. Era un curioso Nosferatu de púrpura, vestido con broche de escarabajo en la solapa prendido. «Anda, dime qué te pasa», le animó el desconocido. «Tal vez hablar ayude». «Eso es imposible», suspiró Andulfo, que amable era. «Hasta con brujos oscuros. Enamorado estoy de la hija de mi madura mujer, de mi propia hijastra. Una abominación es, lo sé, no me queda más remedio que la muerte misma». «¿Pero la joven te ama?», inquirió el nigromante. «Si es así, escapar pueden». No, imposible eso es», gimió Andulfo. «Tengo deberes con mi esposa». «¿No dices que anciana es?», recordó el extraño. «Tal vez no le quede mucho tiempo. Puedo darle un empujón hacia donde ya avanza. Un bebedizo de ajenjo y plomo basta para que su respiración en pocos días se detenga». «Lo siento, soy esposo, no asesino», Andulfo repuso, «y hecho para obedecer estoy». El nigromante lo pensó un poco más. «Entonces, matemos a tu bella hijastra», sugirió. «Muerta ella, muerta la tentación, y tu tormento, como los malos sueños, en un parpadeo se desvanecerá». «Tampoco, ningún daño ha hecho la pobre», Andulfo casi quiso llorar. «Sufren mis ojos cuando la ven, mis oídos al escuchar su canto, mis sesos que en ella solo repiensan, y mis labios que su nombre repetir buscan, pero aquí el único culpable yo soy». El nigromante en estas palabras pensó detenidamente. «Tengo una solución, pero será terrible». «¿Ellas sufrirán?», Andulfo preguntó con miedo. «No, ningún daño», aseguró el nigromante, «pero este remedio 1000 óbolos de oro cuesta y te garantizo que tu matrimonio seguir podrás, cumplir como esposo también, y cerca de tu amada vivir posible será. Pero te repito, para muchos el remedio es terrible entre los terribles». Andulfo ni un segundo dudó. Si salida había dispuesto estaba a pagar ahora que rico era, y su mano temblorosa un cheque de 1000 óbolos firmó. Minutos más tarde los alaridos inundaron el hotel flotante. Una aterrorizada multitud se apiñaba para atestiguar lo que un terrible accidente parecía. Vilma, a codazos, se abrió para descubrir en cubierta el cuerpo de su joven esposo. Justo eso, el cuerpo, porque la cabeza de Andulfo cercenada estaba a un par de pasos. Se dijo que fueron las aspas del motor o el ataque de un ladrón, pero resaltaba un curioso detalle. De sangre ligota,
y el cuello de ambas partes de las dos porciones que ahora Andulfo era se había sellado dejando muñones pálidos sin marca ni seña. No te preocupes, esposa mía, alcanzó a decir la cabeza cortada de Andulfo a su anciana mujer. Pronto dormiré. Guárdame en una caja oscura que todo bien pronto estará. Fueron días de confusión, de visitas a médicos que nada pudieron hacer. Al final Vilma Lavasta guardó la cabeza de su joven esposo en una caja de sombreros y el cuerpo restante en un saco de mopasta. Sus amistades se enteraron del desgraciado accidente. ¡Ay, pobre Andulfo, tan bueno y obediente! La frase más repetida era, pero hete aquí que el cuerpo aún se movía, una pierna, una mano que buscaba asir algo en la huérfana penumbra. Consiguió escapar del saco para dar tumbos de un lado a otro también. Vilma ni atención puso. Asumió que su joven marido en pocos días moriría. ¿Quién vivir sin cabeza podía? Pero el cuerpo de Andulfo no solo se negó a marchitarse, sino que mejoró en salud, vigor y hasta buena tez presentaba. Cierto era que el joven chupasangre no veía, no oía, tampoco hablar podía, pero un día lo encontraron trabajando en el despacho de familiar, un escritorio ordenaba. Los pies, ritmo recordaron y a su esposa un baile invitó. Además sabía cocinar y de a poco en el castillo todos se acostumbraron al nuevo Andulfo, que desde ese momento llamaron el descabezado. Tendré un marido sin cabeza, pero el resto que queda sigue siendo joven y obediente. Con eso me basta, razonó Vilma y mandó reabrir hasta la habitación nupcial. Andulfo el descabezado se ganó el aprecio de empleados y criados. Es correcto y silencioso, nunca me riñe y escucha a los demás. Además todos coincidían que sin cabeza ahorraba fortunas en sombreros, gafas y pelucas. Vilma acostumbraba a poner una carpetita sobre donde la cabeza antes estaba. Queda divina como repisa admirada, decía. Andulfo el descabezado no sabía nada de Dumia, pues ni verla ni oírla podía. Encontró la paz, silenciosa y tranquila, dejándose guiar, pues para obedecer hecho estaba. Y pasaron años, apilándose uno tras otro. Ocurrieron algunas guerras, plagas, héroes y tiranos, pues el tiempo es tiempo, todo lo sufre y todo lo traga, y el caserón del clan aún en pie se mantenía. Quedaban algunos viejos criados que sacudían de vez en cuando el polvoriento cuerpo del patrón que en silla esperaba. Ellos fueron los que escucharon algo extraño, un quejido débil que eco hacía en los lóbregos pasillos. ¿Qué era eso? ¿De dónde venía? En armarios buscaron, en bodegas y alacenas, y finalmente en un arcón del ático los criados dieron con una anticuada caja. Los gemidos de ahí salían. La señora de la casa pidió cerca verla y al abrirla se topó con la cabeza de Andulfo, al que muchos ya habían olvidado. La vieja umbría de cabellos canos, sin dientes, la contempló como al recuerdo que emerge de un lago espeso. Una disculpa, dijo la cabeza de Andulfo, no quise molestar, pero algo me ha despertado, una canción, y no he podido volver a dormir. Lo siento, tal vez fui yo, reconoció la anciana umbría, es que me he puesto a cantar recordando viejos tiempos. Oh, esposa, no sabía que tuvieras ese don. ¿Esposa? Parece que me confundes con Vilma Lavasta, repuso la vieja. Ella hace muchos años que muerta está. Entonces, ¿quién eres?, inquirió la cabeza de Andulfo. Dumia, su hija. Han pasado siglos desde que nos vimos. Era cierto, de su enorme belleza nada quedaba, solo un poco de brillo en los ojos avellana que refulgían al fondo de ese rostro marchito. ¿Sabes quién soy? A la cabeza la voz le tembló. Eres Andulfo, asintió Dumia. ¿Qué ensalmo es este? Hablar puedes y todavía joven luces. Oh, Andulfo, se atrevió a tocarlo con un dedo huesudo. Siempre te quise. ¿Cómo me gustabas cuando era una cría? Lástima que nunca me atrevía a nada decir. Pero seguro otro amor encontraste, murmuró Andulfo con voz rota. No, ninguno se comparaba a ti, reconoció Dumia. Y la cabeza quiso abrazarla, pero no tenía brazos. Acercarse a ella, pero ni piernas había. Bastó una lágrima de Andulfo para romper el oscuro sortilegio que había detenido a la muerte aquel día en un hotel flotante de los canales de Darmat, y en un segundo en polvo se volvió el cuerpo que llevaba siglos esperando órdenes sentado en el gran salón. Polvo fue también la cabeza y todo el dolor de Andulfo se esparció en el ático. ¡Cuánta tierra!, exclamó irritada una criada. Habrá que limpiar este estropicio. Ni siquiera fue necesario porque hasta en eso una orden se cumplió. Una ráfaga de viento entró por la ventana y la ceniza se llevó. Cada mota flotó cargada de pena y la última parte de la conciencia de Andulfo se dio cuenta que no hay ningún mérito en obedecer cuando al final, por complacer a los demás, no atiendes lo más importante, a tu propio corazón. Ya.
Yo creo que los niños umbríos están traumados luego de escuchar este tipo de historias, pero son historias trágicas porque sus vidas son bastante trágicas. Y bueno, ya quedan unos minutitos para poder platicar y sobre todo para poderlos escuchar a ustedes y responder dudas, preguntas, reclamos, anhelos, sueños, pesadillas y todo lo que ustedes quieran compartir conmigo. Entonces, bueno, este es el momento. A partir de ahora, si quieren compartir algo, preguntar algo, soy materia dispuesta. Igual en lo que encuentran el micrófono, yo quisiera, Jaime, si nos puedes contestar, ¿qué tan difícil fue el proceso de decidir qué mantenías de toda esta mitología que había de vampiros antes y qué decidir, antes de innovar, ¿no? Pero que dijiste, esto es esencial, lo quiero mantener, porque el fan del género también dice, si te vas a meter en una saga de vampiros, pues necesitas los colmillos, necesitas que chupen sangre, necesitas la luz del sol. Entonces, ¿qué tan difícil fue para ti mantener el equilibrio de lo que vas a mantener y lo que vas a proponer nuevo? Casi todo lo mantuve. Lo que quise darle una vuelta, por ejemplo, dicen los vampiros no se reflejan en los espejos. Entonces, bueno, lo que yo había puesto era que no se reflejan porque para ellos, como tiene plata, la mayoría de los espejos, y la plata hace reacción con los seres mágicos, para ellos son portales. Por ejemplo, hay murciélagos donde hay un vampiro, entonces yo también quise darle la vuelta y era claro, pues son como, así como las lechuzas de Harry Potter, que de alguna manera los vampiros también tienen entrenados a murciélagos que son como el correo postal, por ejemplo. Entonces, bueno, casi todos los elementos de los vampiros y en efecto todo lo que conocemos como vampiros, que se duermen en sarcófagos, todo eso, lo hacen solamente los muy, muy viejos, porque ya pasó de moda para ellos, tampoco ya no se ponen capita, ellos dicen eso, ya está de moda, pasó de moda hace 500 años, ¿cómo vamos a dormir en un sarcófago habiendo colchones ortopédicos tan buenos? Entonces, lo que quise es como mantener todo, porque tenía que darle una referencia a un género que ya está establecido en el ADN. Decía un autor mexicano, Jorge Ibargüengoitia, que conocemos más de los vampiros que de los chamulas, y es verdad. O sea, aunque no hayas leído un libro de vampiros en tu vida, sabes más o menos de todo porque ya está en el inconsciente colectivo cultural. Entonces tenía que respetarlo y simplemente como irle dando una pequeña vuelta a cada uno de estos tropos del género vampírico. ¿Tenemos alguna pregunta? Por favor, que levanten la mano. Gracias. Hay un hechizo necromántico en ese micrófono, ahorita lo vamos a resolver. Ahí va el otro micrófono ya para... Hola, ya se escucha. Pues, de entrada, estoy como muy feliz por ti, Jaime Alfonso, porque yo estuve contigo, sentado junto contigo en la mesa, cuando presentaste el primer libro aquí en la FIL, allá por, hace mucho años, hace como 10 años, creo. Entonces estoy como muy contento de ver que ahora no es una salita, sino que es una salotota llena de gente, así que hasta el fondo, cuando antes era una salita donde hubo gente que tuvo que estar de pie porque no había sillas. Entonces, pues sí me da mucha felicidad ver esto. Pero ahora mi pregunta es, ya está, por ejemplo, el Club de la Salamandra, donde pones toda una sociedad de anticientíficos y tienes hasta los fantasmas de Fernando y ahora tienes la saga de Mundo Umbrío y tu universo está siendo cada vez más grande. La pregunta sería, ¿hacia dónde se va a estirar el universo de Jaime Alfonso Sandoval después del cuarto libro o en el cuarto libro? Claro que sí, bueno, gracias por acompañarme todo esto desde que éramos tiernísimas sanguazas todos, hace unos años. Lo que pasa es que mi primer libro yo lo escribí hace algunas centurias, bueno, en 1997, se publicó en 1998 y se llama El Club de la Salamandra. Ese fue el primer libro que yo hice hace más de 20 años. Y bueno, es la historia de unos anticientíficos, porque no son científicos, sino que estudian ciencias alternas, y son 132 anticiencias. Y bueno, la trama de ese libro es que tienen que bajar a una fosa marina, porque ellos ven que, según ellos, el planeta realmente es un huevo, según ellos, es la ovología la que lo estudia, y cada una, de alguna manera, es como una explicación científica a un hecho fantástico. Es como el origen de la anticiencia. Entonces, son 132 anticiencias, algunas son de las nubes, unas son la orología, por ejemplo, que dice que los huesos encontrados en las montañas no son de dinosaurios, otros seres prehistóricos, sino de la montaña misma, que hace millones y millones de años las montañas se movían, se casaban, tenían hijos, continentes. Entonces, bueno, cada una de estas son anticiencias, y en una de esas anticiencias un anticientífico dice, es que la Tierra realmente son capas
son como una cebolla y nosotros conocemos alguna parte, pero solamente rascamos la superficie. Abajo de nosotros hay una infratierra y abajo de esa infratierra hay otra capa y otra capa, al total son 4 capas. Entonces en ese momento, en 1997, yo dije, voy a escribir una historia de esa civilización, de las civilizaciones subterráneas de la infratierra, que de alguna manera no soy el único que se le ha ocurrido, hay toda una generación de escritores que han tocado el mito de la infratierra desde el siglo XVIII, XIX, sobre todo y XX. Entonces dije, yo voy a hacer una saga alrededor de eso, y yo obviamente era muy chiquito, entonces yo creí que todo era muy fácil. Dije, voy a hacer 132 libros, y cada uno de esos libros se va a ir conectando con yo todavía no tenía el nombre de Hasverso, pero se va conectando con este mundo. Y sí he hecho, no los 132 libros, porque todavía no, tendría que ser un brío para hacerlos todos, pero voy a hacer los más posibles, pero se van conectando. El Club de la Salamandra se conecta, por ejemplo, con la ciudad de las Esfinges, que es otra anticiencia, que son seres que están ocultos, que son los lemúridos, porque además habemos en la superficie varias razas según esto. Entonces, el origen de la anticiencia es explicar científicamente un hecho fantástico. Tengo otra novela por ahí que es de fantasmas y explico científicamente cuál es el proceso para que un fantasma sea una energía detenida en el tiempo y en el espacio, cómo se activa y cómo se desactiva. Y cada uno tiene un elemento científico y esa es como lo que se me ocurrió. Y así se van como conectando mis novelas. El Club de la Salamandra, mucha gente la ha leído hace muchísimos años, incluso he tenido el honor de que me han dicho, es que yo leí esto en secundaria y decidí estudiar biología, decidí estudiar geología, porque me apasionó tanto el libro, e incluso alguien que me dijo, es que yo me hice escritor gracias a tu libro que leí en secundaria. Entonces para mí eso es un honor enorme, y no tenía un final ese libro, realmente se acaba de una manera como muy abierta, y el final está dentro de Mundo Umbrío, porque como se van interconectando los libros, hay un momento en que viajan a la ciudad de la anticiencia, que está en una fosa marina del Pacífico, y sabemos años después qué sucedió con todos esos personajes. Hay una carta secreta y yo develo la carta secreta. Entonces, bueno, mientras me quede vida, lo que voy a ir haciendo es ir interconectando esas historias que suceden en este universo de las 132 anticiencias. Y pues yo feliz, la verdad, me encanta ir a hacer crecer como este universo. Hay otros libros que no son parte del universo, todos libros infantiles, pero muchos otros se van interconectando, y a mí me gusta mucho, sobre todo cuando lo descubren ustedes, cuando van descubriendo cómo van cruzándose los personajes y las historias. Por acá tenemos otra pregunta. Bueno, ay, está muy fuerte. Hola Jaime, qué gusto. Yo quiero preguntarte si existe una posibilidad de que veamos la Umbropedia publicada, la Umbriopedia. La Umbriopedia publicada, sería muy, ojalá. Finalmente, yo creo que quien decide qué libros hay, qué libros existen, son los lectores. Ustedes son los que tienen el poder. Obviamente, cuando si el universo del Mundo Umbrío va a crecer, de acuerdo como ustedes quieran, porque yo tengo aquí una regadera que siempre está así fluyendo. Entonces, en el momento si ustedes me dicen, ay, queremos un libro de puros cuentos de Nana Buba, yo ya lo presentaría como proyecto editorial, y si ven que realmente hay un interés, seguramente si hiciera, por ejemplo, yo pienso en un atlas ilustrado de Mundo Umbrío o un pequeño libro. Entonces, bueno, la respuesta está en ustedes. Todo lo que apoyen este universo, este proyecto, conforme vaya viéndose el interés, yo feliz de seguir produciendo alrededor de ello. Gracias. Y acuérdense siempre de tajear a Penguin Random House con esos comentarios y molestarlos, decirle, bueno, hoy queremos la enciclopedia de Jaime Alfonso de Mundo Umbrío, siempre ayuda mucho. ¿Tenemos otra pregunta, por favor, allá? Hola, hola Jaime, un gusto conocerte. ¿Piensas hacer al terminar la saga de Mundo Umbrío, piensas hacer como una historia dentro del mismo mundo, pero con otros personajes, obviamente con vistazos de Lina, Gis, Osric, de todos ellos? ¿Como una continuación o spin-off? Sí, bueno, algo así. Sí, lo tengo pensado en mi cabeza. En mi cabeza tengo pensado, por ejemplo, tengo primero el gran compromiso de cerrar la historia y cerrar esta, que como ustedes saben eran 3 libros. La primera vez que lo edité, como yo escribo por kilo, asusto a mis pobres editores. Me dicen, Jaime, ya no más, quítale 270 gramos a ese último envío que me diste, porque era más. Y entonces tuve que cortar la primera vez como 220 páginas del último libro.
y aún así quedó una cosa gigantesca, es casi un arma mortal, un ladrillo. Un ladrón entra a tu casa y lo descuentas con 820 páginas. Y entonces todo eso que quité lo estoy reincorporando. Primero voy a hacer la versión ampliada y yo tengo, por ejemplo, yo sé que va a suceder, es que no quiero dar spoiler, después de que acaba Mundo Umbrío, con los descendientes de todos los que aparecen en el Mundo Umbrío. Quedan algunos personajes, hay una que se llama la Asfadi, que es una asociación de familias disanguíneas, que lo menciono en alguna parte, que es Lina, como saben, su padre es un umbrío y su madre es una humana. Bueno, al final ya termina zombie, pero bueno, al principio era una humana, y los protege una asociación que es una asociación de familias disanguíneas, y cada familia disanguínea tiene una historia. A veces es una umbría que se casa con un humano, a veces son alguien que escapa del mundo umbrío o de la secta de los depositantes, y cada uno de ellos es una historia distinta. Conocemos la historia de Lina, que es la principal de todo el universo del Mundo Umbrío, pero cada uno de ellos. Entonces se me ocurrió, por ejemplo, que además tiene como varias sedes en varias partes del mundo, y la historia de cada una de estas familias. Entonces, bueno, por ideas yo no me detengo, y yo espero que pueda vivir unos 500 años para hacerlas todas. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más, entonces por favor levanten la mano si alguien acá. Bueno, fuerte. Jaime, yo también ya tengo tiempo leyéndote, no solo en la saga Mundo Umbrío, sino gran extensa cantidad de libros. Volviendo a todo este universo, que todo se conecta, que todos los libros están planeados para tener referencias, que todo este mundo está unido. Y volviendo al tema del proyecto televisivo, que pues no puedes dar muchos detalles, pero como pregunta, ¿tú qué preferirías? ¿Solo de Mundo Umbrío o algo que conecte todo? Podría ser, en lugar de una película o de 3 películas de Mundo Umbrío, ser una serie de todos tus relatos, de todos tus cuentos, de todo lo que se conecta. Primero de Mundo Umbrío, junto con Los fantasmas de Fernando, junto con Espectros, Trapos Sucios y otros relatos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podrías planear como para unir todo en un solo proyecto televisivo? Porque dado tu experiencia en televisión junto con tu experiencia de autoría, sería increíble como unir todo este universo en una serie televisiva en lugar de unas películas. Bueno, ¿eres productora? En este momento firmo contigo lo que me pongas enfrente, porque es una muy buena idea, es muy buena idea lo que me acabas de decir. Claro, es una muy buena idea. Si fuera así, por ejemplo, no sé, toda la interconexión de la anticiencia, si nada más fuera un libro sobre las ciencias mágicas de la anticiencia o algo así, y entonces cada una abre una historia, pero tienen un tronco común, entonces sería como muy interesante como ir contando cada una. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el Homo cavernus, sobre cómo el Homo hematófagus existe, porque es una anticiencia. Entonces ahí se desprende todo Mundo Umbrío, 2000 páginas de historia, y otro es el Club de la Salamandra, se desprende, otros la Ciudad de las Esfinges, se van desprendiendo a partir de toda esa. Para más, los libros están en una biblioteca secreta en Roma, que es de donde están ocultos, están huyendo por el mundo estos anticientíficos, y hay bibliotecas ocultas, y cada biblioteca oculta tiene historias. Entonces sería maravilloso hacerlo así, justo así. Entonces, si algún día trabajas en televisión, productora de más, búscame y firmo automáticamente. Sería increíble. Nos queda tiempo para una última pregunta, acá de este lado, por favor. Bueno, tengo que hablar. Con la bocina, está cerca de la... ¿Ya? Bueno, perdón por el ruidero. Bueno, yo quisiera, que bueno que toca al final, porque creo que puedo yo concluir esta entrevista, esta presentación contigo. Yo soy un gran admirador de tus libros. Yo tuve oportunidad de conocerte en 2019 en la feria de minería, y ahí todavía había leído el primero y no el segundo, y me hiciste medio un spoiler, pero aún así lo leí. Pero yo siempre quiero decir que esto que tú te propusiste de ser algo a nivel mundial, lo lograste. Yo te pongo al de veras a nivel de Tolkien y todos estos autores, y con la cuestión de que acabas de mencionar, muy mexicana. Estas de la feria,
de los fantasmas, de Santa María la Ribera, de la ópera. Es que de veras es una genialidad. Y otra cosa también, que algo que también a mí me sorprende mucho de ti, que admiro, que no sé cómo lo haces, es que tú a veces lees tu libro y empieza muy bien y al final chafea. Dices, híjole. Y yo cuando estaba leyendo te dije, ay, esta historia está padre, no sé cómo la va a cerrar. No vaya a salir con un Omega 7 y no. De veras, sobre todo en el tercer libro, todas estas batallas y todo lo demás, la manera en que lo concluyes es asombrosa. De veras, yo te felicito por eso, porque no creo que un autor logre ese nivel. Y de tantas cosas que tú mencionas, me encantó lo de los burócratas del mundo que tenían que tomar decisiones y que tenían que pasar por una serie de requisitos. Eso es maravilloso, ojalá lo pudieras desarrollar más. A mí me encantó esa parte de cómo en una situación de emergencia tienen que seguir todos los pasos y eso hace que todo el mundo se muera, ¿no? O que ocasiona más. Esa idea se me hace genial, ¿no? Y yo creo que es mucha lección. Y también tienes razón, hay una epidemia. De hecho, hay una epidemia en tus libros. Bueno, básicamente es una gran migración. Ojalá sigas y puedas desarrollar. Yo también en ese momento propuse que ojalá tus libros tengan esta difusión en televisión, en el cine. Pero yo cuando leo digo, ¿esto cómo lo reproduces? Todos los mundos, la escenografía y todo eso. Pues no sé, pero ojalá de veras, ojalá sí te logres eso, ¿no? Porque yo creo que sí, esto merece tener una difusión mundial, ¿sí? Y felicidades. Muchas gracias, muchísimas gracias. Si ya no hay una pregunta más, queremos agradecerles a todos que hayan estado presentes en esta charla con este par de exponentes de la literatura mexicana de primer nivel, y les vamos a pedir por favor que se queden en sus lugares, chicos, para organizar el tema de la firma, así que por favor si pueden aguardar donde están, y les queremos agradecer muchísimo, Javier y Jaime, su tiempo en esta linda presentación.